Bien, nosotros en MATLAB, si ustedes recuerdan, estamos hablando en la anterior clase acerca del manejo de diagramas en bloque que nos iban a permitir el análisis en frecuencia de lo que era señales y sistemas en telecomunicaciones, ¿no? Entonces nosotros tenemos una herramienta bastante poderosa en MATLAB, que es el Simulink. Se lo invoca, por ejemplo, en modo texto, simplemente escribiendo lo que es Simulink, y directamente esto nos va a permitir eh, manejar lo que sería el concepto de un objeto gráfico, ¿no? O sea, es una programación del tipo gráfica que es bastante utilizada hoy en día, ¿no? Entonces aquí nosotros vamos a tener en el MATLAB directamente la posibilidad de manejar directamente un espacio de trabajo que supongo que estáis ya manejado en otras materias también este software, ¿no? Entonces, lo que necesitaríamos ver primero que nada es la librería, ¿no? Entonces, esta librería en las versiones últimas es, bueno, bastante completa, por no decir compleja, ¿no? Entonces, digamos directamente lo que sería el manejo de lo que es los diagramas en bloques, que nos van a, si se fijan, manejar directamente lo que serían nuestras funciones, ¿no? En ese sentido, lo que vamos a hacer, entonces, es elegir directamente el tipo de sistema, ¿no? Entonces, generalmente, Simulink, a diferencia del uso tradicional de funciones, transferencia por Fourier, maneja Laplace como transformada base, ¿no? Entonces, la transformada de Laplace sería la que vamos a trabajar. Por eso es que no van a ver J omega, sino directamente S, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a ver fuentes, ¿no? Aquí tenemos en lo que serían las fuentes, voy a tratar de ampliarlo un poquito para que se note mejor, ¿no? Entonces tenemos aquí las distintas señales, ¿no? Yo estoy viendo, por ejemplo, que con el ayudante estaban ya manejando de forma analítica ese tipo de señales, ¿no? Sin embargo, aquí nosotros ya tenemos directamente, por ejemplo, una señal periódica o una función rampa o directamente lo que sería un pulso de reloj o simplemente una constante, ¿no? También podríamos tener una señal aleatoria, ¿no? Entonces,
dicho esto, lo usaremos, ¿no? Entonces, fíjense, ah, vamos a colocar, por ejemplo, una función rampa, que es la más sencillita que se les puede ocurrir, ¿no? Entonces, fíjense que es para la señal de salida directamente solo le jalamos el bloquecito ya, ¿no? Um, Otra cosa que es interesante es que nosotros podríamos, por ejemplo, ver como si estuviéramos chequeando en un osciloscopio. Entonces aquí jalamos el osciloscopio, ¿no? Y directamente nosotros conectamos, por ejemplo, así, y ya estaríamos este tamañito ya es un poquito más visible para los que están expediente en celular. Entonces aquí, ¿qué pasa? Lo que nosotros vamos a programar directamente, ¿no? En el dominio del tiempo, en este caso, por ejemplo, cuando vamos a arrancar, aquí está en cero, valor inicial que nos va a dar la posición en el eje y la pendiente, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos la simulación, directamente podemos ver en el osciloscopio nuestra función rampa, ¿no? En este caso, obviamente, la función rampa arranca en cero y tiene una pendiente 1, ¿no? Fíjense aquí, por ejemplo, tenemos 2 y aquí 2 y justamente pasa por ahí, ¿no? Entonces, esa sería nuestra característica de función rampa. Por ejemplo, si no queremos que arranque en cero, sino que arranque en 1, vamos a hacer otra vez la simulación y fíjense, ahorita la rampa está arrancando en 1. Bueno, por ejemplo, podemos realizar una integración de esta rampa. La integral de una pendiente es el valor al cuadrado, ¿no? Más o menos. A ver. Entonces, si yo jalo acá mi integrador y lo ponemos acá, ¿no? Entonces tendría que ser la integral de nuestra primera función, ¿no? Entonces, vamos a correr y directamente aquí tendríamos un integrador que va a ser, bueno, la integral arrancaría en 1 y, por ejemplo, para 2 tendríamos ya el valor de 1, ¿no? A ver, aquí nosotros podemos modificar, ¿no? Lo más interesante que se tiene es una función de transferencia, ¿no? Aquí en continuos, por ejemplo, tenemos aquí la función de transferencia directamente para poder colocar los valores, ¿no? Si nosotros queremos ver cómo funciona directamente en una fuente, podríamos colocar lo que sería un impulso. La respuesta a un impulso, por ejemplo. Entonces recordamos que sería nuestro pulso, simplemente nos da un valor del tiempo de arranque. Valor inicial y valor final, ¿no? Entonces, esta sería la parte de arriba, la parte de abajo de nuestro pulso, ¿no? A ver, lo veremos primero solito.
Entonces aquí estamos arrancando en 1 y llega de 0 hasta 1. Si esto nosotros integramos, debería darnos una función ramp. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, bueno, la integral va a ser uno sobre S, hemos dicho, ¿no? Entonces 1 sobre S integrado, ¿no? Estamos integrando lo que era el escalón. Aquí estaríamos desde desplazado 1, ¿no? Entonces para 2 sería 2 si estuviéramos arrancando de acá, pero en realidad si fijan de 3, aquí tendríamos 2. Si nosotros queremos integrar 2 veces, entonces tendríamos que elevar al cuadrado eso, ¿no? Entonces la integral de la rampa, hace un momento hemos visto que era una parábola. Veremos que se mantenga la parábola aquí, ¿no? Y justamente tenemos la parábola, cuyo vértice está en este caso en 1. Pero no vamos a volver al cálculo 2, ¿no? La idea es aplicar esto para señales en telecom, ¿no? Por ejemplo, en este caso estamos integrando, hemos dicho, ¿no? ¿Para qué nos sirve la integración? ¿No? Para sacar un promedio, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos tomar en cuenta esta entrada. Voy a eliminar un cachito de esto para ver qué es lo que pasaría. Bueno, como se está grabando en el video, no hay problema de que no estemos copiando, ¿no? Entonces, primero veremos cuál sería la salida de mi señal y bueno, tenemos prácticamente lo que hemos visto hace un momento, ¿no? Esto es una rampa. ¿No? Como se tenía sin la rampa, directamente lo tendríamos así, ¿no? Ahí tenemos nuestra señal que se repite. Bueno, y aquí la diferencia es una integral, ¿no? Una cosa que podemos utilizar bastante sería el manejo de ceros y polos, ¿no? ¿Cuál es la idea? Que es la misma función de transferencia. La diferencia que vamos a tener aquí es que nuestros ceros y polos directamente lo que van a hacer es factorizar las raíces de tal manera que se puede ver de manera directa dónde están nuestros ceros y nuestros polos. Eso también nos va a servir para lo que se denominará más tarde funciones de transferencia donde manejamos su estabilidad, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos 4 ceros, siempre tendría que ser ceros y polos más o menos parecidos. Obviamente no tendría que repetirse valores. Puedo repetir 2 veces menos 1, pero no puedo repetir 1 y 1 aquí, por ejemplo, ¿no? Porque si le pongo 1 y 1 aquí, esto va a cancelar con esto. Entonces, una vez que hemos puesto ahí los ceros y polos, bueno, antes vamos a agrandar un poquito para que se vea la función completa. Entonces aquí directamente estaríamos manejando
sería una función más compleja, ¿no? Siempre es interesante verlo primero lo que es la función. Está mi funcióncita aquí, mi función paso, ¿no? Entonces, ¿por qué utilizamos esto? Para ver directamente la respuesta de aproximación, ¿no? En este caso directamente no estamos yendo al infinito, por ejemplo, en el punto 10. Pero aquí no tiene mucho sentido porque este S con este S desaparece. Entonces, por ejemplo, si nosotros le hacemos borrar el cero, matemáticamente estaríamos sacando la misma función de transferencia. Entonces tendríamos el mismo tipo de respuesta. Bueno, podemos hacer cuestiones un poco más complejas. Por ejemplo, si nosotros manejamos dos señales, ¿no? Entonces, estaban repasando lo que era, por ejemplo, series de Fourier con el ayudante, ¿no es? Entonces, en el caso de series de Fourier, nosotros íbamos a tener una serie de funciones, ¿no? Por ejemplo, vamos a meterle 3 escalones. Obviamente, lo que tendríamos que tomar en cuenta es que varíen en distintos tiempos, ¿no? Por ejemplo, en 1 el primero, el segundo en vez de 1 le voy a poner en 2 y el tercero 3. Entonces aquí, por ejemplo, lo que debería darnos, si lo sumamos, es una señal creciente, ¿no? Tres graditas hasta llegar a 3 y ahí directamente se queda en un único valor, ¿no? Entonces por aquí deberíamos buscar un sumador. Su producto. ¿Dónde está el suma? Aquí está. Estoy medio ciego, van a ver. Entonces aquí en el sumador nosotros tenemos que chequear, bueno, directamente todos son sumas en nuestro caso, ¿no? Entonces 3 sumas, 1, 2, 3. 3 entradas. Vamos a ver. Otra vez. Le borré el corchete. No, me metí un espacio más. Aquí tenemos las 3 entradas entonces. Al primero, para el segundo y para el tercero. Más elegante.
Veremos si salen mis graditas. Efectivamente aquí está, ¿no? Este sería del primer escalón. Y aquí se le suma, entonces sería el segundo. Y aquí estaría el tercero. Queremos que decrezca, por ejemplo. Le aumento 3 más. Entonces de aquí que sume. De aquí también. Y finalmente todo eso que vaya al osciloscopio. Ok. Entonces, obviamente, para que sea interesante, no tiene que ser las mismas funciones, sino simplemente se va a multiplicar por 2. Entonces, voy a modificar estas de acá. Entonces, estamos yendo hasta 3. En 4 yo voy a empezar a bajar. 4. Le voy a poner 5. Finalmente, el otro va a ser 6. Ahora este lo modificaremos, ¿no? El más y el otro menos. Estamos sumando a la primera parte y restando a la segunda parte. Esta parte de acá estaría siendo restada. ¿No? Y efectivamente lo que estamos haciendo es una especie de escalerita. Si nosotros quisiéramos sacar directamente una función triangular, por ejemplo, lo que deberíamos hacer es sacar una sumatoria más grande. Claro que en ese caso tal vez sería mejor directamente meterle la serie, ¿no? Como han hecho ustedes el día de ayer con nuestro ayudante. Entonces, aquí la imaginación es el límite, ¿no? Por ejemplo, lo que podemos hacer es, una vez que tengo esto, le voy a poner en esta parte, lo voy a integrar, ¿no? A ver, hasta el momento veremos qué es lo que pasa cuando integramos. Estamos integrando. Y esto va a permitir manejarlo de mejor manera, ¿no? ¿Qué tal si en vez de eso nosotros tratamos de amplificarlo, ¿no? Por ejemplo, colocando esto de aquí. De aquí la ganancia, obviamente una ganancia de 1 es un buffer, no haría ningún efecto visible. En este caso, si lo multiplicamos por 3, por ejemplo, aquí nuestras graditas deberían tener subida hasta 3 y bajada también de 3, ¿no?
Fíjense que ha variado aquí, ha variado este eje, ¿no? 3 por 3 9. Entonces sería justamente aquí hasta 9. Adicionalmente se tiene, por ejemplo, cosas ya un poquito más elaboradas, por ejemplo, un filtro. A ver, buscaremos el filtro. A ver, hay varios tipos de filtro. ¿No? Los filtros PSK o QPSK directamente ya para utilizarlos. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes necesiten, directamente lo podríamos colocar. Aquí están trabajando, por ejemplo, con lo que es la transformada Z. Esa transformada la van a chequear. Licenciatura en una materia que se llama procesamiento digital de señales. Entonces, no vamos a entrar en detalle de ahí. Esto, por ejemplo, lo que nos da extra es estados iniciales, ¿no? Muchas veces se tiene variaciones importantes debido al manejo de la frecuencia. Y también debido al volver a la frecuencia, como hablamos de una integral, se deberían tomar valores de borde. No esa constante que nosotros le agregábamos a nuestra integral en primer semestre, cuando veían cálculo. Nos va a dar directamente un valor distinto, ¿no? En lo que se refiere al comportamiento de nuestro equipo, ¿no? Ya voy a quedar solamente con el primer escalón. ¿Ya? Y lo que voy a hacer es realimentar.
¿no? Entonces lo que estoy haciendo es una realimentación acá. Alimentación negativa. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué sería? A va a ser 3. Como no hay nada acá, la realimentación de B es 1. Va a ser 3 sobre 1 más 3, 4. 3 cuartos. Estaríamos reduciendo entonces el valor. A ver, fíjense, a 3 cuartos, 0,75. Justo. Bueno, aquí estamos metiéndole directamente lo que es un otro valor. Vamos a ponerle acá, por ejemplo, voy a eliminar esta. Y para la ganancia, bueno, si le ponemos 1, obviamente va a ser lo mismo, ¿no? Y efectivamente tenemos lo mismo. Por ejemplo, ¿qué tal si nosotros le ponemos 3 aquí también? Entonces, ¿qué vamos a lograr? 3 por 1, 3. Y abajo 1 por 1 más 3 por 3, 3 sobre 10, 0, 0,3. Estaríamos hablando 30%, ¿no? En este caso estamos atenuando nuestra señal, ¿no? Justamente en 0,3 está, ¿no? Ahora la cuestión es cómo nosotros podemos manipular nuestra función, ¿no? Por ejemplo, si le ponemos esta de acá, el integrador, aquí, entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener 1 sobre s sobre 1 más 3 sobre s. Entonces va a ser 1 sobre s más 4 la función de transferencia, ¿no? Entonces, fíjense, en este caso estamos llegando, pero pausadamente a lo que sería, en este caso, 0,37 más o menos, ¿no? A eso estamos llegando. A ver, voy a copiar esto de acá. Entonces colocamos otra vez lo que sería nuestra función de transferencia. Lo que vamos a tratar de hacer es exactamente la misma conexión que teníamos hace un rato. Y aquí decíamos, ¿no? 1 sobre S y tendríamos sobre 1 más 3 sobre S, ¿no? Entonces 1 sobre S más 3 sería este de acá, ¿no? Bien. Uno más
3 sobre S. Sería 3 más S. A ver, por hacer de memoria si no está saliendo mal. Tienes que comparar esto y ver si sale lo mismo. Probamos. Y exactamente lo mismo, ¿no? Vamos a poner lado a lado. Las dos tienen que ser funciones equivalentes, por lo tanto deben ser exactamente iguales, ¿no? Bueno, entonces, resumiendo, lo que nos va a permitir MATLAB con Simulink es simplificar lo que sería el análisis de los sistemas con el modelo de bloques, ¿no? De tal manera que nosotros vamos a poder simular sistemas mucho más complejos, ¿no? Si ustedes ven la librería que viene con Simulink es bastante nutrida, ¿no? Desde lo que son manejos de sistemas, por ejemplo, lo que es procesamiento digital de señales, hasta cosas mucho más complejas, ¿no? Como por ejemplo, si queremos simular una red LTE, directamente ya tenemos interfaces de modulación, de multiplexación, ¿no? Utilitarios, etcétera. Por ejemplo, una de las cosas interesantes que podemos hacer acá es ver una señal aleatoria y esa la podemos alimentar luego, ¿no? Número aleatorio. De escalerita para mí. Aquí está una señal totalmente aleatoria. Si lo hacemos correr de nuevo, va a salir cualquier otra cosa distinta, ¿no? ¿Ven? No es la misma. Estamos manejando una escalerita, en este caso, repetitiva, ¿no? Ok, espero que les haya sido interesante la clase. Obviamente se puede guardar este tipo de cosas, ¿no? En este caso no queremos... Directamente lo vamos a apagar. ¿Alguna preguntita?